motiva él? Muy bien, necesitamos que la gente compre, consuma, para que crezca la economía, pero hay que controlarlo porque eso genera inflación. Bien, la hemos pasado. ¿Y qué es una política monetaria contractiva? No me imagino bien lo contrario, pero... ¿Ah? Sube la tasa, desincentiva incentiva el ahorro y desincentiva el consumo porque es más caro. Bien, estamos dados. Fue creado en el año 1925, cumplió 100 años el Banco Central y abrió sus puertas en 1926 bajo la presidencia de Arturo Alessandri. Funciones del Banco Central, la clave es la primera, velar por la estabilidad de la moneda. ¿Qué es eso? Controlar la inflación, que tiene que estar en un rango de... espectacular. Este objetivo ayuda permite crear un entorno predecible para la toma de decisiones, contribuyendo a suavizar los ciclos económicos. ¿Cuántos ciclos económicos hay? Era recuperación, depresión y recesión. Formidable, 5, listo, que se lo saben de memoria. Para cumplir con su objetivo que lo fue en la atribución del Banco Central. Chicos, esto entra en la prueba, estas preguntas entran en la prueba, yo las revisé. Para que nos digan que no las pasamos, o porque ya está más que vendido, porque hay casos prácticos que yo le he dicho que ustedes han anotado y que esas preguntas están, y si no están las voy a agregar. Porque tengo la facultad de poder agregar preguntas, así como puedo quitar preguntas, puedo agregar, ¿ya? Como por ejemplo el ejercicio, que sí lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, les pido, yo sé que quieren todos irse, pero lamentablemente les quiero recordar una cosa. Un poquitito más de la mitad del curso solamente se está eximiendo hasta ahora, la otra mitad de examen, y dar exámenes crudos, porque entra toda la materia, y le encargo el nerviosismo de dar un examen. Porque estáis ahí, cuando tú das examen, estáis cerquita, estáis a un paso de reprobar el módulo. Así que chicos, por favor, si necesita irse, o lo están esperando, o le van a cerrar el metro, no tengo problema de que salga de la sala y se vaya, no hay ningún problema, ¿ya? Pero si va a estar acá adentro, respetemos y pongamos atención en clase, ¿ya? Continúo. El Banco Central, su principal atribución, aparte de controlar la inflación, es regular la cantidad de dinero en circulación y el crédito en la economía, de manera que sean suficientes para que las personas, empresas e instituciones hagan sus transacciones. Por ende, del Banco Central también depende la emisión de circulante, ya por ende depende también la casa de moneda, está dentro de lo que tiene el Banco Central, para asegurar que haya disponibilidad de moneda física, billete de moneda, dentro de una economía. Hay 3 políticas que ocupa el Banco Central, que tiene la potestad. Ya sabemos que la principal, vamos a ver, políticas del Banco Central de Chile, bueno, en realidad de todos los bancos centrales, la principal, su razón de ser, es la política monetaria, ¿ya? Pero también tiene otra política, que es la política cambiaria, y tiene una tercera política que es muy poco utilizada, pero sí la tiene, que es una política financiera. Política monetaria, más requiere recontra explicado, ya no puede estar. Pero la política cambiaria va enfocada en las divisas. El Banco Central también puede intervenir cuando hay shocks con el tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Cuando empieza a subir mucho el tipo de cambio, por ejemplo el dólar, ¿qué hace cuando sube? Es porque hay escasez. Por ende, como el Banco Central tiene reservas de dólares, pone en circulación más dólares. Porque al poner más en circulación, va a haber más, entonces va a tender a bajar el tipo de cambio. Por la diferencia, cuando empieza a bajar, que también no es bueno para la economía, recuerden que tenemos exportaciones e importaciones, cuando empieza a bajar, ¿qué hace el Banco Central? Para que suba el tipo de cambio, retira dólares del mercado, para que haya
escasez. Esa potestad la tiene, ya, tanto de poner dólares en el mercado como sacar dólares en el mercado para poder controlar el tipo de cambio, pero no es su función principal. Su función principal es la monetaria, ¿ya? Y la financiera es una política de emergencia. Ya el Banco Central, su razón de ser no es esta política, pero sí la ocupa en algunas ocasiones excepcionales. Ejemplo, cuando un banco comercial estuviera a punto de quebrar, el Banco Central podría inyectarle un préstamo para que no quiebre. Ahora dice, ay, ¿por qué el Banco Central le va a salvar a un banco comercial? Porque los efectos de que quiebre un banco comercial pueden ser muy perjudiciales para la economía, porque hay que ver, y si ese banco transa en la bolsa, se van los indicadores financieros, también se van a la chuña. Por ende, también tiene esa facultad, pero es muy poco utilizada. En Estados Unidos, les doy un ejemplo, en realidad el Banco Central de Estados Unidos no se llama Banco Central, se llama Reserva Federal. Cuando en la FED, las políticas de la FED, un banco central nuestro es la FED para los gringos, que es la Reserva Federal. Ellos, por ejemplo, en su minuto inyectaron plata al Citibank, porque el Citibank era gringo, pero como tenía inversión en todo el mundo, tuvo que inyectarle plata para que no quebrara. En Chile Citibank murió, porque lo absorbió el Banco Edwards después, y el Edwards lo absorbió el Banco de Chile. Pero existía Citibank, para los que están en la década de los 90, Citibank era un banco para el área de los cuicos, ¿ya? Por así decirlo, era potente, o sea, el que tenía cuenta en el Citibank era potente, ¿ya? O no tan potente, porque yo tuve, pero tampoco era así, no era Itaú. Claro, como el Itaú. El Banco Edwards también es así, ¿no? El Banco Edwards también. Es que los los que eran, por ejemplo, yo fui Citibank, y cuando se fusionó me pasaron al Banco Edwards. Entonces yo todavía mi cuenta es Edwards, pero es del Banco de Chile, ingreso por la página de Chile, pero mi banco es verde. Es verde, no es azul, que es el color del Banco de Chile. Ya que es para los que eran ex Citibank. Cuando se fusionó, todas las cuentas de personas del Citibank pasaron al Banco Edwards y todas las cuentas de empresas pasaron al Banco de Chile. Ya eso pasó por los efectos cuando el Banco Citibank murió acá en Chile, y así han ido muriendo. Por ejemplo, la tasa comercial puede tener o superávit o déficit. Es superávit cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, y el déficit cuando las importaciones son mayores a las exportaciones. Esto es lo que conocemos como XR. ¿Ya? ¿Qué es la balanza de servicio? ¿Qué se registra acá? Los ingresos por la prestación de servicios a no residentes y los pagos por servicios recibidos de no residentes. O sea, acá en todo lo que sea servicios, principalmente por la prestación de servicios a no residentes, o sea, personas que no residen en nuestro país, o sea, no tienen la categoría de residente. Dícese que para que se llame residencia es porque tiene que cumplir los requisitos para ser residente del país. El hecho de que un contribuyente esté en el extranjero, un chileno esté en el extranjero, no pierde su residencia. Para perder su residencia se tienen que juntar requisitos cumulativos. Cumulativos quiere decir no tiempo público. Cumulativos que tienen que darse factores en conjunto para que alguien pierda la residencia, como por ejemplo el tiempo, que permanece fuera sin tener movimiento en el país, ¿ya? O tener la residencia en otro país, ¿ya? ¿Consulta, profe? Sí. Entonces la balanza del servicio sería como el turismo. Sí. Correcto. ¿Cómo? Disculpe, no escuché. Turismo. No, pero ¿cuál sería el ejemplo del turismo? A ver, ¿de dónde viene? La balanza del servicio Los sería extranjeros que vienen Balanza no de residen, pero aportan al tema de la economía. Balanza de rentas registra los ingresos y pagos como consecuencia de las rentas generadas por los factores de producción, trabajo y capital nacionales en el exterior o por los no residentes en el propio país. O sea, la balanza de rentas es parecido a la balanza de servicios, pero este es de servicio, esto es de factores de producción, trabajo y capital, o sea, cosas que se tocan. Los servicios no se tocan. Recuerden que el mercado es el mercado de los bienes
y servicios, lo tangible y lo no tangible. Hay una balanza también de transferencias que registra los ingresos y pagos procedentes de transferencias corrientes entre residentes y no residentes, ya sean transferencias privadas o gubernamentales. Esto será movimientos que se den hacia o desde el extranjero. Recordad que cuando hablamos de balanza son tanto ingresos como egresos, porque la balanza de pago es financiero. ¿Qué significa eso? Que se toman los flujos, entrada y salida. Aquí entrada y salida con las exportaciones, la balanza de servicios, ya sea por lo que el gasto que genere, por ejemplo, un turista, que puede generar un gasto, a el ingreso. La balanza de renta es lo mismo, así como tú tienes ingresos por factores productivos, también tienes salida por factores productivos, porque así como venden, tienes que comprar. Porque para vender, primero hay que comprar. ¿Ya? Y ahí estamos solamente explicando la cuenta corriente. O sea, la balanza solamente estamos en el primer punto, y ese primer punto tiene 4 subcomponentes. Para que no nos perdamos, estamos viendo la estructura de la balanza de pago. La balanza de pago, una estructura en la cuenta corriente, y la cuenta corriente tiene 4 subcomponentes. La segunda es la cuenta de capital, y la cuenta de capital significa que se registran las transferencias de capital y la adquisición de activos no financieros, no producidos. Acá, para poder explicarla, es todo lo que es inversión en, por ejemplo, en terreno, en todo lo que es casas, propiedades. ¿Ya? Por ejemplo, un dato bien interesante es que la compra de una vivienda, si yo me compro una casa, yo soy pertenezco a la gente económico familia, ¿no? Es decir, yo me compro una casa. ¿Forma parte del consumo? Sí. Sí, porque es que se va a hacer la ciudad. No, pero es un bien capital. Porque el consumo tiene una excepción. No está incluido los bienes, en este caso, por ejemplo, una casa. Las casas se considera inversión. Está, pero no es consumo. El consumo es algo que tú... ¿Algo perecible? Va por ahí, pero no, el consumo claro, es algo más temporal. Ya hay algo que no sé, este café. Ya este café tiene cero, no sé, una bebida. La ropa también no me va a durar eternamente. El ciclo de vida. Pero sí, exacto, pero sí una casa se supone que es para toda la vida, un bien que uno paga a muy largo plazo, etc. Por eso no se considera el consumo. Si el sector de la construcción obviamente aporta al PIB, se analiza para el concepto de la inflación, pero curiosamente no se clasifica en el tema de consumo, sino que es inversión. Y en la balanza de pago está en la cuenta de capital, no en la cuenta corriente. Las casas y propiedades. Sí, pero bueno. Pero me refiero al puro terreno también. También. Finalidad, la financiación de un bien de inversión, entre ellas se incluye la recibida de organismos internacionales con el fin de construir infraestructura. Ahora, eso es un ejemplo general, porque acá cuando hablamos de cuenta de capital es la cuenta del Estado. Ya, o sea, aquí estamos hablando de inversiones de infraestructura, no de la casa mía, sino que estamos quizás hablando de la construcción de una carretera, estamos hablando de la construcción de un colegio, estamos hablando de la construcción de un hospital. ¿Ya? Y eso se va a ese ingreso, se va a la cuenta de capital. Las otras dos, o sea, la más larga es la cuenta corriente, ¿ya? Porque esa tiene dos, porque están las importaciones tienen hartas cosas más. La cuenta financiera recoge los flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo, entre esa salida de plata, básicamente entre personas.
Y la cuenta de errores y omisiones es todo lo que no está en los otros lados, que son diferencias y que lo deja en una cuenta como de diferencia. ¿Ya? Eso abarca todo lo que se conoce como el capital determinado. Se dice que es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza de pago. Lo que no te cuadra en un lado, se va para eso. Bueno, en economía, esto es un chiste de contadores. No sé, chiste. Acá es lo que se aplica en la técnica PQC, que es una técnica milenaria estadística, PQC, para que cuadre. Entonces, para que cuadre, ya hay una cuenta de diferencia y las empresas también aplican esa técnica. ¿No? Por si acaso. Sería como el margen de merma o algo así. ¿Ah? Como el margen de merma, de pérdida. Sí, más que margen, no de verdad, el margen de error. Recuerden que una hipótesis se acepta con un 95 grados de confianza y se aplica un modelo matemático, ¿ya? O de hipótesis. ¿Se acuerdan de eso que pasaron? Hipótesis, grado de confianza. Gracias. Bueno, y acá hay un ejemplo de una balanza de pagos en donde también acá se puede ver, esto lo pueden ver en el Banco Central, esto es del 2018, de añejo, 2018-2019. Pero aquí habla de más o menos lo que hemos visto. La cuenta corriente que está acá, que es la principal. Miren, aquí están los bienes, los servicios, el ingreso nacional, las transferencias, las cuentas de capital, las cuentas financieras, errores y omisiones. Estos son los conceptos que son más con el extranjero, que es la deuda externa. ¿Ya? Bueno, la estructura se la expliqué ya. El tipo de cambio es el tipo de cambio. ¿Alguien no conoce el tipo de cambio? El tipo de cambio es la paridad que se tiene con la moneda funcional del país versus una moneda que no es del país. Eso se llama paridad. O sea, tenéis que hacer una paridad de cuánto vale esa moneda convertida en otra moneda. Y ahí nace el concepto de tipo de cambio. Corresponde a la relación de intercambio que existe entre dos monedas extranjeras, no solo con la del país, puede ser extranjera, dólar euro, euro yen, yen peseta, lo que sea. Entre estos destaca el dólar observado. Muchos han escuchado el concepto de dólar observado, en todos lados, todos los días, que es el peso chileno por dólares de los Estados Unidos de América. Recuerden que cuando hablamos de dólar y de comercio internacional, la unidad funcional, mundial, no me pregunten por qué no puede ser la China. Bueno, no es la China, es el dólar, ya, estadounidense. Ahora que los gringos siempre nos salvan. Armagedón, cuando ya cae el meteorito, está, los gringos fueron amenazas, nos ayudaron. Entonces siempre nos salvan los gringos. Tienen a los Avengers. ¿Tiene qué? A los Avengers. Tienen a los Avengers también, tienen la sede en Estados Unidos, no la tienen Tienen Disney. en Colombia, tienen Disney, Playboy. ¿Ya? Este indicador es utilizado por distintos agentes como referente para la valorización de activos y pasivos en moneda extranjera. Activo y pasivo en moneda extranjera. O sea, son activos subyacentes que se pueden proteger con un derivado financiero que puede ser el fondo. Bien, eso lo veo. ¿Ya? Y la paridad es la paridad del monto actual. Eso. Sistemas de tipo de cambio. Ya, este es ingeniero. Hay dos tipos de cambio. Que uno es el tipo de cambio fijo, que es determinado rápidamente por el Banco Central. ¿Ya? Si ustedes se meten a la página del Banco Central, hay un tipo de cambio que se publica todos los días. ¿Ya? Y ese es el tipo de cambio, pero ese es el tipo de cambio fijo. Pero si ustedes van a una casa de cambio, no es el tipo de cambio que tiene publicado el Banco Central. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque el Banco Central es firme, dura todo el día. En cambio, el dólar tiene fluctuaciones. En la hora. Por ende, se ocupa el tipo de cambio flexible, porque el tipo de cambio flexible se determina en un mercado libre por el juego de la oferta y la demanda de divisa. O sea, claramente, si todos quieren viajar al extranjero y necesitan dólares y van todos a comprar dólares, lógicamente, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Va a subir, porque lo regula el mercado, ¿no? Y obviamente, si nadie compra, nadie necesita y todo, y al final se están deshaciendo, o sea, el tipo de cambio va a bajar. Ley de oferta y demanda que vimos en la unidad número 1. El dólar es la moneda de circulación más extendida en el mundo, controlando la economía globalizada. Dólar estadounidense, USD. ¿Ya? El dólar es la moneda de cambio y reserva internacional, o sea, los países tienen reserva en dólares, todos, en caso de, porque se supone que es como la moneda que controla el mundo, tenéis que tener dólares. Algunos países también han hecho más inversión en aumentar sus reservas de oro, porque como commodity, el oro es mucho más seguro que, por ejemplo, una moneda que tiene una fluctuación del tipo de cambio. ¿Ya? Se supone que el poder de la moneda estadounidense se basa en el oro que tenían, en su reserva de oro. Que eso fue lo que los llevó a tener ese poder de divisa. Sí, que eso cambió con Abraham Lincoln. ¿Ya? Y se ve porque antes la Reserva Federal era de oro. Y eso se aplicaba en todos los países, pero después se intentó así el capitalismo más duro y se hizo por tema de dólares. Entonces eso se a todo el mundo. Cuando ya empezó la globalización, después por revolución industrial, también pasó eso. Más del 70% de la reserva mundial está en dólares. Todo el mundo. Y las otras monedas que se resguardan en euros, pero solamente el 25%. El dólar está involucrado en el 86% de las transacciones diarias de divisa del mundo. Por ende, entre esas y más razones, el dólar es la unidad funcional de los mercados internacionales y, en este caso, de las reservas de los países. El Banco Central tiene reserva en dólares, como también tiene reserva en dólares, el Banco Central de Chile. Eso no le interesa a nadie. Muchas gracias. Para la casa. Ojalá. No sé, tenemos detonado hoy día. Para su tranquilidad, profe, va a subir la clase. De la subida. La subida, toda, la escalera, la mojojojo, las mallas, lamentablemente menos la víctima. Oh. 61 años, la víctima. No. ¿Que murió? La víctima. Sí, porque si falleció, La señora que sinónimo de murió. decía, se hace la ¿Decretaron duelo nacional? Sí. Una cosa chilena. La de primero, la que decía. Hablemos, no vamos a hablar de no se emocionen, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de los organismos gubernamentales que se involucran con la macroeconomía, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda. ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda? Se encarga de gestionar eficientemente los recursos públicos a través de un Estado moderno, al servicio de la ciudadanía, generando condiciones de estabilidad, transparencia y competitividad en una economía integrada internacionalmente que promueva un crecimiento sustentable e inclusivo. O sea, eso debería ser el Ministerio de Hacienda. Claramente por eso no lo ve hace. el Ministerio, bueno, eso está escrito que hace el Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Da lo mismo que sea el ministro, estamos hablando del Ministerio de Hacienda. Objetivos del Ministerio de Hacienda: aumentar de forma eficiente la recaudación pública en un marco de equidad tributaria y administrar responsablemente la política fiscal. O sea, primer concepto clave, el Ministerio de Hacienda administra las políticas fiscales. Bueno, uno dice la política fiscal es del Estado, sí, pero específicamente el dueño
y que se encarga y es responsable de implementar las políticas fiscales, ya sean expansivas o contractivas, es el Ministerio de Hacienda. O sea, en este caso, el hombre de la plata hoy día, ¿quién es? Ministerio de Hacienda. El hombre de la plata. El ¿Y qué? ministro. No, No, ¿y se quién es el puede ministro de levantar Hacienda? Ay, No nos que lo han cae bien, cambiado profesor, lo sabemos. varias veces. Profe, se encarga de organizar políticas fiscales. Sí. No es el que está acusado Recuerden que de ustedes no son expertos de, violación. Nada. pero saben No. de. Mínimo, saben que es el ministro de Hacienda. Me encanta, profe, pasar todos estos conceptos porque he aprendido todos los días algo. Es el que estuvo en el Banco Mario Central Marcel. trabajando mucho Mario Marcel. No lo busqué, pero. Y Mario Marcel es expresidente del Banco Central de Chile. Muy buen presidente del Banco Central de Chile. Si vamos por la materia de Hacienda. Diseñar y apoyar iniciativas que garanticen un crecimiento sustentable e inclusivo. Participar activamente en el proceso de modernización del Estado, velando por entregar servicios de calidad a la ciudadanía. Estimular la integración económica internacional. Por ende, se administra equitativamente el tema tributario. ¿Ya? O sea, el tema del impuesto que va en todo. Por eso vamos Por eso todos sacando pagan la ley de impuestos. las 50 transferencias, grabemos los feriantes. Entonces, al final, cobrémosle impuestos a la señora que se van a asado. Pero usted dijo dentro de las primeras clases, dijo, si nosotros queremos más beneficios sociales, los impuestos se tienen que pagar. Exacto, se tienen que pagar, pero cuando haces políticas que fomentan la evasión, es más complicado. Porque ahora, Pero es que ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo lo soluciona lamentablemente la gente? Efectivo. Con efectivo. Pidiendo puro efectivo, claro. Pidiendo puro efectivo. Entonces, claro, se tiene que crear una cultura de educación fiscal. Porque efectivamente uno no puede decir, oye, ya quiero beneficio, pero Que esto deberían emplearlo en el si no pago colegio. los impuestos. Por ende, los impuestos son una carga impositiva. Por ende, su definición no es algo que a alguien le agrade pagarlo, porque es una carga. ¿Y qué significa impositiva? Que te obligan. A nadie le gusta que le obliguen a hacer cosas, pero está por ley y es la única forma de que crezca un país, o su principal ingreso es la recaudación de los impuestos. Entonces, como contribuyente, nosotros si queremos ejercer el comercio, sabemos que tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar la patente, etc. Es parte de él. Profesor, El otro día salió un video de que estaba la escoba en la Alameda, por X cosa no me acuerdo, pero un gallo de la MUNI llegó y se metió y las otras personas empezaban a alegarles que gracias a nosotros que pagábamos todo, ellos tenían trabajo, tenían camioneta, y es como un ejemplo claro de lo que usted está diciendo. Claro no que sé, lo tanto. ven. No, exacto. o sea, sí, pero Claro, porque con nuestros impuestos ellos andan gratis sí, en pero es que eso camioneta. tiene que funcionar en parte del Estado. Mi sueldo como concejal no es una mujer. Si no es sueldo, es una asignación. Y el sueldo por ahí también. Pero yo no soy funcionario público. Es lo curioso. Pero me sale, me paga la lucha municipal de Maipú, que es la administración del Estado en la comuna. le pagan como asesoría. ¿Ah? Le pagan como asesoría. No, ¿Tampoco? no, me pagan como por decreto. ¿Pero por contrato? ¿Ah? ¿Por contrato? No, No, tampoco. yo no soy ni funcionario de planta, ni de contrata, ni honorario. No, yo tengo cargo de autoridad comunal. Entonces, al final, los que tienen esa entidad son el Consejo Municipal Obrero Colegiado. Por ende, en realidad, en grado jerárquico, estamos a la altura del alcalde. Yo ni siquiera, o sea, no estaba abajo porque el alcalde era mi jefe del alcalde. Yo estoy para fiscalizar al alcalde. Por ende, no puede Ejercer. ser mi empleador al que yo tengo que fiscalizar. Profesor, una duda, Claro. volviendo a la materia, el Ministerio de Hacienda, su principal trabajo es recaudar impuestos para luego De forma eficiente. de forma eficiente. Con los partes. ¿Ah? Con los partes. No, de todo. Pues. Claro, no, los partes son más para ingreso comunal. Ahí estamos hablando del Estado. Ah, ya.
Ya por ende, ellos hacen, y por eso es que intervienen, por ejemplo, en el Congreso cuando se discuten las leyes tributarias, las políticas fiscales, en cuanto a, no sé, va a haber un aumento de los impuestos, vamos a grabar tal cosa, el tema del impuesto a las plataformas digitales. O sea, hoy día, al menos ahora, en estos últimos años, ha sido donde más temas de impuestos se han cargado, pero ahora el tema se está mejor, siendo que se está, entre comillas, recaudando más impuestos. No sé. Como les dije, en ese aspecto de evaluar si está bien o mal, no lo voy a dar de manera directa porque me tengo que limitar a mi rol de pasar la materia, lo que esto es lo que debe ser. Si es o no es, esa lo dejo a su criterio. Políticas macroeconómicas del Ministerio de Hacienda. Es el responsable del monitoreo permanente en la situación económica nacional e internacional. Elabora proyecciones macroeconómicas utilizando datos y estimaciones de ingresos fiscales del gobierno central, las presentaciones del Ministerio de Hacienda y participa activamente en la comunicación de la visión macroeconómica y fiscal del Ministerio. El Ministerio de Hacienda tiene también contacto con otros organismos internacionales. Ahí, ellos, de hecho, el Fondo Monetario Internacional, que lo vamos a ver también, elabora estudios y analiza los crecimientos de los países. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices, no, que Chile dice que es súper opulento y crece tanto, pero el Fondo Monetario Internacional dice que no es tan opulento, que no está creciendo así, pues entonces se tienen que contrarrestar los datos para ver qué tópicos están tomando, ¿ya? Porque hay muchos indicadores macroeconómicos. Entonces, si tú dices, si tú dices, siempre tienes que tener las herramientas para decir, no, que el gobierno lo ha hecho pésimo, ya, pero ¿en base a qué? O el gobierno lo ha hecho súper pulento, ya, pero ¿en base a qué? Nosotros como administradores de empresas, quizás algunos de ustedes, futuros ingenieros en administración de empresas, tienen que hablar con evidencia. ¿Por qué? Porque como van a aprender en contabilidad, uno tiene que tener a mayor cantidad de información, uno puede tomar mejores decisiones. Pero no cualquier información, no es una información de TikTok, porque me lo dijo, no sé, Luisito Comunica. ¿Cachai? O no sé, la Ignacia Antonia. O que preparar la información. Claro, no, tienes que depurarla y eso, la información tiene que ser exacta, fidedigna, en tiempo, confiable. Por ende, lo mínimo es verificar la fuente. Por ende, siempre que ustedes le digan algo, no, que el mejor gobierno de la historia, ya, con estos datos, esos datos, contrarréstalos, no lo mío. Oh, no, el peor gobierno de la historia, bueno, contrarréstalos, con evidencia. De lo contrario, Fundamenta. derramar odio con ventilador. Porque es súper fácil decir, ay, por eso es que yo evito ese tema de juicio. Yo obviamente que tengo una opinión súper clara, pero en base a datos. Y cuando hablan de una reforma tributaria, ¿no? Y la venden que es buena, y yo sé que no, porque viejo, aparte de ser contador, a mí me hicieron clase gente que asesora al Colegio de Contadores de Chile, y yo he hecho hasta capacitaciones, yo, agente del servicio impuesto interno. Entonces alguien, no sé, que ni siquiera tiene un título contador o auditor, va a ser muy difícil que me meta el dedo por temas tributarios, que tenga un postítulo tributario. Seco. Entonces, si me van a hablar con datos, ya, hablemos con datos. Entonces, a eso voy yo, el tema fuente de información. Yo, porque iba a cualquier independiente del sector político, de quien esté de turno, porque al final, ojo, el Estado es uno solo. El Estado permanece en el tiempo, los gobiernos pasan, pero el Estado queda. ¿Ya? Entonces, por eso es que los indicadores macroeconómicos nos sirven y la función del Ministerio de Hacienda es vital. Y yo les digo, yo creo que les dije, uno de los ministros, que no es de mi sector político, pero que admiro mucho profesionalmente, el exministro Velasco, el ministro de Hacienda, o sea, el gallo manejó perfectamente la billetera fiscal cuando el mundo, o sea, el mundo viejo, pasó una crisis súper fuerte. ¿Y Chile ha pasado crisis? Sí, ha pasado crisis. Ustedes saben los ciclos económicos.
¿Cuáles son las políticas fiscales del Ministerio de Hacienda? Principalmente lo ocupa con el tema de la tasa de la tasa de impuestos, los impuestos. La Ministerio de Hacienda, porque lo que es fiscal va en lo impositivo, subo los impuestos. Ya cuando tú subes los impuestos, ya una carga más impositiva para los contribuyentes, también se puede bajar para poder aliviar. De hecho, tributariamente, al menos en la administración anterior, para no dar nombre, se hizo varios avances con lo que es reforma tributaria. Está la ley 20.180, la ley 20.890, que son de reforma tributaria, en la cual, por ejemplo, se crearon sistemas de tributación simplificada. O sea que hay contribuyentes, chuta, hay que tener contador, hay que hacer balance, hay que hacer estado financiero, son complicados, y ahora hay contabilidad simplificada, viene con un libro como de caja, entrada y salida. Entonces, si te da positivo, sobre eso pagáis impuestos. Súper simple. Ahora, si no me contáis para un contribuyente más grande y todo, la base impositiva se determina en base a la renta líquida disponible, que es un balance, es un informe contable. Y eso determina que parte del resultado del balance tiene los respectivos agregados, deducciones y desagregados, donde se tienen que incluir los gastos rechazados del artículo 21, numerales 1 y 3 del decreto ley 824, junto con las partidas del artículo 31 que forman agregados, como por ejemplo cuando una empresa hace donaciones. Esas donaciones tienen un beneficio tributario de hasta un 1% del capital propio tributario que no puede bajar la base disponible de impuestos. Por ende, cuando ustedes en la empresa aparecen en la Teletón donando y todo, tampoco es porque sean tan San Alberto Hurtado, es porque eso tiene un beneficio tributario que puede bajar su base imponible, puede pagar menos impuestos. Claro. Eso se lo puede explicar a un contador. Son míos. Entonces, ¿se fijan? Es bonita la contabilidad, van a tener contabilidad, no nos vamos a ver, que les vaya muy bien en contabilidad, chicos. Éxito. O sea, yo voy a hacer contabilidad, igual. Pero no, háganlo nosotros, profe. no, yo parto del 29 de abril, parto con mi curso de contabilidad. Primer año de administración de empresa. Pero en Dios. Yo no hago ahora la planificación. ¿Qué es el mercado de capitales? El mercado de capitales es una piedra angular del sistema económico. Todo es que las personas y empresas acuden a él como medio de ahorro, protección y financiamiento. Mercado de capitales es donde están todos los temas de, por ejemplo, muchas cosas de bono y todo. Y es una política pública, puesto que se ven involucrados recursos de todos los chilenos. Cuando hablamos de mercado de capitales, por ejemplo, que le puede afectar a todos los chilenos, es donde invierten la AFP. Ya, porque ellos invierten en el mercado de capitales. El mercado de capitales no solo son acciones, hay documentos que son transables. Y el Estado tiene documentos transables que se llaman bonos soberanos, que son instrumentos de deuda. ¿Cuál es el efecto de un bono soberano? Cuando un país emite un bono soberano, está emitiendo deuda. ¿Qué significa eso? Porque lo puedo buscar de deuda. Cuando un país emite un bono soberano, que son cupones, como de echarle la fábrica de chocolate, pero no dorado. ¿Cheques? No, son conchalos, en realidad, no conchalos. Un poquito más grande que el cheque. El cheque no se usa ya. Pero existe. Entonces, cuando un país no tiene plata, o le falta plata, puede financiarse con emisión de deuda. ¿Qué significa eso? Emito un bono, me lo compra España. ¿Es una especie de pagaré? Parecido, pero no. Pero parecido, porque el pagaré también es un instrumento transable. Está correcto. Entonces, pero los pagarés no lo emite el Estado, pero sí puede emitir bonos. Entonces, ¿qué hace? No sé, emite un bono de 100 millones de dólares con un premio del 10% anual. Entonces, ¿qué pasa? No sé, me lo compra España. España se hace dueño de ese bono, me paga los 100 millones de dólares que se inyectan a la economía chilena y uno tiene esos 100 millones de dólares. Pero en el día 360
¿Por qué en el día 360? Al año. ¿Por qué Porque es año comercial. Porque nosotros hablamos de 365 días, pero si es bisiesto. Entonces, para no andar en contabilidad, en finanzas, en economía, siempre los años son de 360 días, manteniendo ceteris paribus los días de los meses. O sea que todos los meses son de 30 días, que es lo mismo que aplican sus empleadores. Porque si no, en febrero le pagarían menos, ¿no? Tienen menos días trabajados. Porque hay días que tienen, en febrero tiene 28 y los otros meses tienen 30, 31 días. Entonces no es andar recalculando cada rato, eso va a ser 30. ¿Ya? Por eso es que 30 por 12, 360, va a ser la nota. ¿Ya? Llega el día 360 y ahí Chile está obligado, porque ese bono es un contrato, a que va a tener que pagarle sus 100 millones de dólares a España, más el premio de 10 millones de dólares, que es el 10% de los 100. O sea, a la larga, a mí me pasa, es España 100 millones de dólares hoy día, pero yo voy a tener que, en un año más, pasarle 110 millones de dólares. ¿Y ese dinero es para esto o un ejemplo? Es un ejemplo. Ah, ya. es un ejemplo. ¿Ese dinero se usa para inversiones? ¿Para bonos soberanos? No. Para calillas. Te tengo que responder lo que debería ser, ¿sí? Debería ser como para inversión y todo. Y te puedo decir, chiquillo, te das $1 millón de pesos ahora, ¿ves? Rápido. Que queda bonito. Sí, rápido. Bueno, cuando se te pasa así, cuando no tienes una planificación, vas a titubear. Te vas a gastar. Ahora Pero no lo ponen a, puedes terminar a las gastando. ¿O qué fundaciones. se hace? Lamentablemente algunos gobiernos, porque digo gobierno, porque el gobierno se encarga de la administración del Estado, agrandan el Estado. Más O sea, ministros. no por nada, en esta administración se crearon 200.000 nuevos empleos fiscales. Se lo dan a la fundación al ministro de la cultura. Ah, sí, pues se hizo el Ministerio de Seguridad. Ah, de seguridad Y a esa gente se le paga sueldo. Sí. Está agrandando el Estado. Aumenta el gasto fiscal, sí, aumenta el gasto fiscal. Pero ese aumento de gasto fiscal, porque uno dice gasto fiscal, se fue para beneficios sociales, se fue para mejorar la salud, la Pero educación. no fue propiamente una inversión. Pero. Ya. No fue precisamente una inversión, porque no hubo ganancia monetaria de eso. Se gastó. Pero nosotros tenemos que pagar igual el premio por ese dinero. Entonces, por eso es que a veces los países se sobreendeudan. Porque, claro, resulta que me lo gasté, no lo invertí. Y resulta que tengo unos años más encima. Aparte de pagar el bono, tengo que pagar el premio. ¿Cachai? Y ahí empieza cuando el país aumentó su deuda pública. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Bueno, es por eso, cuando el país se endeuda con el extranjero y le está costando pagar. Y Chile, si ustedes analizan los datos estadísticos del Banco Central, se dan cuenta que Chile ha aumentado harto su deuda pública. O sea, tiene mucho vacío. Que por lo mismo puede darse por la emisión de bonos, como ejemplo. Profe, cuando Chile tiene que pedir plata, ¿tiene una cartera así como de países en los que tiene que pedir o de qué depende eso? Depende mucho de las relaciones bilaterales y comerciales que se tengan con los países. Y el cobro del regalito así que cobran como el interés, El premio, Premio. sí, va a ser también va a depender de algo de cómo previo. negociaste. Es súper interesante tu pregunta porque la tasa del 10% es un ejemplo. Pero acá, seamos sinceros, si yo tengo buenos ingresos, soy súper ordenado, estoy endeudado y todo el tema, y yo voy a pedir un préstamo a un banco, lo más probable es que me lo den, ¿o no? Si cumple con los requisitos. Si cumplo con los requisitos, quizá una tasa preferencial, pero eso no, ingreso alto, buen comportamiento de pago, etc., comodidad, puntaje. Pero imaginemos a alguien que es malo para pagar, siempre se atrasa, gana poco, siempre está más endeudado de lo que gana. ¿El banco le va a dar así No, pero hay otras entidades que le den más plata que le podrían evaluar.
Claro. Sí, pero igual está Una bien. financiera, Pero puede que le cobren una más. caja de compensación, Pero mayor. que algo de ver el reinvierto, beneficio social y todo. Pero viejo, los que van a pedir plata a la caja de compensación en un préstamo, es como lo que el viento no agarró. Ventilado la botella. Claro, ahora si llegan los colombianos es porque ni siquiera la caja de compensación te pescó. ¿A qué voy con esto? Suena burdo el ejemplo, pero tú, entre menos calificado estés para pedir un préstamo, Más caro. eres más riesgoso. Y a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero ¿para qué pasa la plata? Por ende, no es lo mismo que Chile emita un bono soberano de 100 millones de dólares y lo compre alguien, un 10%, a que emita un bono soberano Venezuela. Claro, porque ahí el interés va a ser mucho mayor. A que emita un bono soberano Argentina. Porque los países, hay un indicador macroeconómico que se llama riesgo país, que tiene una A, como la pila, doble A, triple A, triple A, que esos son calificadoras de riesgo. Entonces los países nos califican y Chile ya no está tan pulento como antes. ¿Cuántas A en menos A, menos A riesgo? más. Antes éramos 2 A más, ahora es una A más. Cuando me refiero más es porque igual es positivo. A más. Pero mientras más A, mejor o menor. Más rentables somos. Más A, más Sí. mejor. Ah, Como la estrella del hotel. Claro, ahora si tiene A pero negativo, tiene B, por ejemplo, ya te fuiste a la B. Hay dos tipos de política fiscal, expansiva y restrictiva. Cuando se reducen los impuestos, redujeron los impuestos, o se aumenta el gasto público con el objetivo, y aquí va lo que decía un poco la Sol, o con el objetivo, o sea, ¿se puede aumentar el gasto público? Sí. ¿Es sano? Sí. ¿Aumenta el PIB cuando aumenta el gasto público? Sí, vean la fórmula, el gasto fiscal suma o resta, suma, pero siempre y cuando sea el objetivo de estimular la demanda agregada de bienes y servicios, estamos ante una política expansiva. O sea, cuando bajan los impuestos, es una política fiscal expansiva. Cuando suben los impuestos, y por ende también va a bajar el gasto fiscal, porque se está recortando la billetera, estamos hablando de que es una política fiscal restrictiva. ¿Ya? Se parece a la política monetaria. Cuando es expansiva, baja. Cuando es restrictiva, sube. sorry. Aumenta impuestos, baja gasto público, restrictiva. ¿O al revés? Expansiva, bajan, suben, restrictivos. Es que por eso estoy... Acá. Cuando se reducen los impuestos o se aumenta el gasto público. Se reducen los impuestos, es expansiva. Se reduce impuestos. Profe, cuando partió con la diapo, estaba la administración, administra las políticas fiscales, ya sean impositivos, dijo, suben los impuestos, y cuando bajan, ¿cómo se llama? Muy positivo. Dijo, cuando pasó la primera Expansiva. diapo, dijo, administra las políticas fiscales, ya sean impositivos cuando suben los impuestos, y después dijo, Como otra administra los palabra, impuestos, ocupé que es una carga impositiva. eso, carga Carga impositiva, impositiva. que ahí sube el Ahí, impuesto. no. Ah, ya está. No voy con eso. Cuando sube o baja, son políticas. Y recién ahora estoy hablando de política. Entonces estoy confundiendo con las funciones del Ministerio de Hacienda. No, si fue en la primera. Por eso. Profe, ¿y cuál de las dos es más beneficiosa de estas dos? ¿La expansiva o la restrictiva? ¿Cuál de las dos es más beneficiosa? Así como para, Depende como para del ciclo nosotros. económico que esté pasando el país. Es igual como si tú me dices, ¿qué política monetaria es mejor? ¿La expansiva o la contractiva? Depende. Por ejemplo, y hoy día, ¿qué política está? ¿La expansiva o la restrictiva? O sea, hoy día está una política restrictiva, o se está aumentando los impuestos.
Ah, ya, restrictiva. Ya. Y eso para nosotros es malo, po, porque está mala la situación financiera, está mal económica. Estáis aumentando el gasto público, perdón, estáis aumentando los impuestos, pero por otro lado estáis aumentando el gasto público. Por ende, como que ocupáis uno de uno y otro de la otra. ¿Cachai? Porque el Estado no se ha dejado, se ha agrandado. O sea, para ellos es bueno. O sea, para ellos es bueno tener esta política restrictiva porque ellos recaudan más impuestos y pueden emitir más gastos fiscales, Mira, pero para siempre nosotros... mira, ¿cuál es la finalidad de los impuestos? Generar recursos para financiar los gastos de los estados. Ya, pero ¿qué gasto el Estado? Si ese es el punto de discusión. Es que el Estado se supone que tiene que ver todo lo Ah, pero es O sea- que tengan mala administración, eso es otra cosa. O sea, en este momento se están mal administrando los impuestos que estamos pagando de más. O sea, si ellos lo estuvieran administrando bien, a lo mejor sería bueno para nosotros, pero como lo están administrando mal, es malo. Pagamos más y tenemos peor vida. depende del punto de vista de cada uno. Depende del punto que usted lo vea. Porque si Su opinión está basada en Claro. la materia, por ende está correcto. Muchas gracias. Efectivamente depende de eso. O sea, como le Claro, digo, porque si yo soy un vago y puro recibo, me da lo mismo si me suben o me bajan los impuestos, pero como yo soy la que paga y no recibo beneficios, es malo para mí como empresa. claro, tenéis que verlo como persona, porque la política fiscal no administra empresas, administra Claro, Estado. pero como El Estado somos persona- todos nosotros. Entonces ahí las empresas van por otro lado. ¿Ya? Pero Ya. efectivamente las empresas son las que pagan impuestos. Ya digo el tema. Y también las personas. Muchas ¿Qué es gracias. la política fiscal expansiva cuando se aumenta el gasto público? Chicos, si están malas las conversaciones, necesitan estar en la última clase. Yo voy a llegar hasta donde me lleguen las 10:15 y de ahí está la materia subida. Pero hay pruebas no. Por ende, súper bueno. Conocemos la hora y todo. Pero si quiere conversar o está bueno el tema y todo, lo invito a que pueda salir de la sala. Ya, porque yo no lo voy a sacar. Ya, porque estoy con adultos. Si estuviera en una enseñanza básica, probablemente lo haría. Pero estoy en una enseñanza superior. Por ende, acá chicos, por respeto a los compañeros que sí quieren escuchar y aprender, por favor en silencio, también por respeto al que está al frente de ustedes. Porque yo a ustedes los respeto. Pido lo mismo. ¿Puedo continuar? Sí. Cuando se aumenta el gasto público, se bajan impuestos, aumenta la renta disponible de los consumidores, así como también de las empresas. ¿Por qué? Porque al aumentar el gasto público, se crean oportunidades de nuevo empleo. Por ejemplo, al aumentar el gasto público, subsidio el empleo joven. Estoy potenciando que las empresas contraten a empleados jóvenes, subsidio, no sé, a la tercera edad. Entonces estoy potenciando eso y está aumentando el gasto público. Y quizás las empresas les digo, mira, contrátame gente y vamos a empezar a bajar los impuestos de manera gradual. Entonces a la larga, ahí crece la economía y estamos hablando que es una política fiscal expansiva. O sea, viejo, está aumentando el gasto público, pero se está ocupando bien, y por el otro lado también está bajando la carga impositiva a los contribuyentes, que son las empresas y las personas. Recuerden que cuáles son las categorías tributarias. Primera y segunda categoría. Primera categoría, las rentas de capital, empresas. Segunda categoría, las rentas del trabajo, personas. ¿Ya? Esto da lugar a un aumento del consumo y de la inversión que se traduce en un incremento de la demanda total o agregada de bienes y servicios. La demanda agregada, el ID, también se sube, lo cual a su vez repercute en un crecimiento positivo de la producción, del empleo y también de los precios. Cuando es restrictiva es lo contrario. También nos vamos a ver. Pero este queda más, así que acá, porque este puede significar, para aprendérsela bien, puede significar que se exima o pasa examen el día lunes. Así es. ¿Ya?
Política fiscal expansiva, ¿qué busca? Aumenta el gasto público y baja los impuestos. Con esto, que aumenta la renta disponible, aumenta el consumo y la inversión, por ende aumenta la demanda agregada. ¿Por qué? Porque se va el enfoque de aumentar producción, empleo y también va a haber precios más competitivos. Pero cuando es expansiva, obviamente va a haber un alza de los precios. Este hay que controlarlo. ¿Pero quién va a hacer esta pega? El Banco Central, a través de la política monetaria. Y la política monetaria ocupa la tasa de interés para poder controlar. ¿Ya? La política fiscal contractiva, lo mismo de arriba, pero con la flecha de arriba. Acá aumenta, sí, pero aumentan los impuestos, baja el gasto público. Cuando está austero el Estado, está apretado, está a mano de guagua, poco beneficio, poco gasto fiscal y también aumenta los impuestos. Necesito plata, no tengo, tengo que pagar deuda pública, etc. Disminuye la renta disponible que hay en el mercado. Por ende, cuando hay... Veamos desde el punto de vista de las empresas. ¿Qué pasa cuando aumentan los impuestos? ¿Es atractivo para las empresas? No. Como no es atractivo, disminuye la inversión, ¿no? Sí. Por ende, también disminuye el consumo. Al disminuir el consumo, disminuye el PIB, la demanda agregada. Y también no hay incentivo para producir. Si no hay empresas que produzcan y todo, va a haber más desempleo, porque no va a haber fomentar para el empleo. O sea, con suerte me alcanza para pagar los impuestos, me encima me subir el sueldo mínimo y Me bajan la hora. Claro, bajan la hora. O sea, chuta, me estáis por todos lados, pues, viejo. Por último, no sé, mírame una piscola, ¿entendés? Pero me estáis por todos lados. Y también bajan ahí el tema de los precios, porque no se hace atractivo. Por ende, en realidad, cuándo conviene implementar una política va a depender del ciclo económico que esté pasando el país. Ninguna política es mejor que la otra, sino que se va a ver cuál es la finalidad y cómo se aplica. ¿Ya? ¿Cuáles son los estabilizadores de las políticas fiscales? Los impuestos proporcionales, ¿ya?, son aquellos que no varían según varía el nivel de renta. Por ejemplo, el impuesto a la renta de las empresas es un impuesto proporcional. O sea, si yo gano menos, pago menos. Si yo gano más, pago la misma tasa de porcentaje. O sea, no sé, pago el 25% de impuestos, pero sé que ese 25% va a ser independiente si gane 10 lucas o 100 millones de pesos. Obviamente, ¿por qué dice proporcional? Porque si una empresa gana más, tiene que ganar más, obvio. Impuestos progresivos, en este caso los tipos impositivos aumentan o disminuyen según el nivel de renta. A más renta, mayor tipo y al revés. El impuesto progresivo se da en lo que es el impuesto global complementario, que es un impuesto progresivo. Pero ¿qué significa este impuesto progresivo? Que tú, claro, uno dice, entre más gano, más pago. Sí, pero entre más ganáis también cambiáis de tramo y le cambia la tasa. ¿Cachai? Porque la tasa de impuesto global complementario parte en exento, obviamente, que son las rentas inferiores a 13,5 UTM, después el segundo tramo, que es 0.04, que es 4%, después 8%, después 13,5%, después 23,5%, después 30% y después puede llegar hasta el 40%. Entonces eso es una tasa progresiva. Cotizaciones sociales son las aportaciones que la empresa y trabajador hacen a la seguridad social. ¿Ya? El tema de que esto que no es de cargo del trabajador, sino que es algo que es de cargo del empleador, ¿ya?, que es la seguridad social. Y los subsidios por desempleo. Nos referimos a la ayuda económica concedida por el Estado a personas que se han quedado sin empleo con el objetivo de cubrir sus necesidades sociales y económicas. O sea, uno puede optar a subsidios por desempleo, ¿no? Tienes que llorar bien la carta
Profesor, el impuesto proporcional va a la persona. Impuesto a las empresas. ¿A las empresas? Para la empresa. Ya. ¿Y el progresivo también? A las personas. Va más ligado a las personas porque va a variar de acuerdo al nivel de renta. Ah, ya. Díganme la tasa. Arriba es proporcional porque es la misma tasa. Entonces es proporcional. Si tú ganáis 10 lucas, vas a pagar el mismo 25%, pero si ganáis 100 millones, vas a pagar la misma tasa. Obviamente que el 25% de 10 lucas no es el mismo, ¿no? El 25% de 100 millones de pesos, pero es la misma tasa. En cambio acá, el progresivo, tú cambiáis un poquitito, no sé, cambiáis 10 pesos tu renta bruta y cambiáis de chamo Al tiro. de hecho por un peso. El presupuesto público. Todos sabemos lo que es un presupuesto, ¿no? El presupuesto es algo que yo digo que voy a Una proyección. percibir y yo gastar. Pero va horizonte futuro. Bueno, el Estado también tiene su presupuesto público, se rige por base de la Ley de Presupuesto Nacional, que tiene que darlo en la cuenta que rinde el presidente de la República el 21 de mayo. ¿Ya? Cuando el superávit es negativo, se está frente a un déficit presupuestario. ¿Ya? El resultado presupuestario de ese déficit superávit no depende solo de las políticas fiscales del Estado, sino de todo aquello que desplaza el nivel de renta. Cuando se tiene un país tiene un déficit o un superávit, no es netamente por la responsabilidad de la administración del Estado, del gobierno, sino que entran otros factores, como por ejemplo las exportaciones netas, el IN, y eso también que el SPF, son los presupuestarios fiscales, que es el indicador macroeconómico que ve más o menos si analiza si tenemos déficit fiscal o superávit. El SPF que viene encargado de hacerlo y eso. Tienes que pasar. Y yo recién en la última clase dije vamos a pasar invicto. La última clase se ganaron una retroalimentación de mejora. Para no olvidarlo. Es para no ser perfecto, profe. Claro, no era muy No perfecto la podíamos. cosa. Ya. ¿Chile ha pasado la crisis? Sí, ha pasado crisis. Partiendo por la Gran Depresión que se vivió a nivel mundial en el año 1929. Recuerden que en la crisis de 29 también se suicidó Clark, el nombre de Ross, el Titanic, se salvó el Titanic que naufragó, y en la crisis del 29 se pegó un tiro, lo cortó la ropa. No estaba cortando el tiro de Titanic. Esa crisis del 29 también afectó a Chile. La crisis es más historia. Después vino la depresión de 1930 a 1970, en que Chile está súper deprimido y todo por el tema. Acá la depresión se dio mucho con el tema económico a nivel mundial, y también esto fue con el declive también del salitre en Chile, ya que se dio en los años 30. Entonces, recordar que Chile fue uno de los principales exportadores de salitre del mundo, y las salineras empezaron su declive más o menos entre este periodo. Eso generó también un hecho económico acá en nuestro país. La crisis económica del año 1973, un año bastante conocido, popular en nuestro país. ¿Ya? Pero ahí está. Al 8 años está la crisis del petróleo del año 74. Estas son todas crisis globales que le afectaron a Chile. No fue que por culpa de Chile estaba, porque esto fue todo internacional. ¿La del 73 también? ¿Ah? ¿La del 73 también? Sí, la crisis económica de 73, pero acá en Chile se dio mucho porque efectivamente en el año con el gobierno de Salvador Allende hubo estas políticas que generaron alto aumento del gasto fiscal y aumento de la deuda pública. Entonces, no, y después también. ¿Por qué no están aún? Claro. La crisis del petróleo, el 74, la crisis de la deuda del 78, que en Chile se vivió en el año 82. La guerra del Golfo,
también afectó en el año 90, la crisis de México en el 94, la famosa crisis asiática, algunos los que son más chicos no la vivieron, pero los que estábamos en esa fecha algo no abordamos. Estaban haciendo ahí. Claro, y finalmente, ¿quién dijo eso? Exacto. Y finalmente la crisis subprime del año 2008, y aquí tendríamos que agregar obviamente la pandemia del año 2019 al 2021. También se debería agregar también como crisis lo de Rusia con Ucrania. No afectó mundialmente. La crisis principal es crisis económica en Chile. Sí, igual afecta. Profe, una... Pero si siempre se cabía lo que daban culpa a la guerra, pues. Que el petróleo, que la... Ahora que los que vendían papas le echaran la culpa a la guerra con Ucrania porque les metieron el dedo en el ojo, pero... Profe, una duda. Según veo yo ahí, la crisis más grande fue la del año 30, por lo del salitre. Según lo que dijo Se usted. fue a nivel mundial, pero también eso, claro, fue causa-efecto. Como fue una crisis a nivel mundial, afectó al tema salitre y eso hizo que finalmente el salitre muriera en Chile. Porque efectivamente acá, para poder salir del tema de crisis, se creó el salitre sintético alemán. Entonces se dio. Aparte que allí hay algo súper importante, que en esta depresión está el periodo de posguerra, post Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 1989. Entonces, porque mi pregunta original era, ¿pasaría lo mismo si ocurriera un problema con el cobre? Pero usted me dice que Sí. no fue solo eso, fue como complementario a un montón de factores. Es que cómo se daría un tema en el cobre que, por ejemplo, China ocupara otro commodity principal para su tema, y ahí obviamente muere, La economía no en muere, Chile. pero le va a afectar, pero le va a pegar fuerte, aunque te va a pegar, pero quizás no tan. No, sí va a pegar. Pero que hace 20 años atrás nosotros podíamos decir que el cobre era el sueldo de Chile. Hoy día no es el sueldo de Chile, porque de hecho es apenas un 10%. Usted está estudiando administración de empresas, ¿no? Ajá. Sí. Usted, como administrador de empresa, ¿usted puede hacer prosperar una empresa y llegar al éxito? Sí. Pero también puede llegar al fracaso. De eso, ¿de qué va a depender? Si usted es un buen administrador o un mal administrador. Eso es. En un estado, un mal gobierno, una mala administración, puede llegar al país a una crisis. Y lo peor es que lo peor no es que el país esté en crisis. Es salir. Claro, lo que cuesta es salir. ¿Cachai? Porque tú ¿cuál es el problema de las administraciones gubernamentales? Que duran 4 años. Entonces, si sabéis que tú vas y ya la próxima, no sé, se va a cambiar porque hasta ahora ha sido alternado desde que salió Piñera 1, ha sido alternado. Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric, y según la tendencia, o si sigo la lógica, debería salir el gobierno de oposición ahora en 2026. Entonces, siguiendo esa lógica, no estoy diciendo que así lo sea, pero claro, al final, y esto va a todos te dejan, porque por ejemplo, te pueden dejar en superávit, pero tú lo puedes dejar en déficit. Entonces, a la largo, ¿cachai? Entonces, por eso Es como que ¿a qué todo me lo que refiero con avanza esto? uno, el otro La intervención no retrocede. distorsionada del Estado genera desequilibrio. Venezuela, por ejemplo. En Venezuela no existen los 3 poderes. O sea, sí existen en el papel. ¿Cuáles son los 3 poderes? el ejecutivo, el legislativo El poder ejecutivo, el Ejecutivo. poder legislativo y el poder y el judicial. poder judicial. Pero cuando un gobernante se mete en los 3 poderes, eso significa que es una intervención distorsionada del Estado. Eso va a generar un desequilibrio macroeconómico. Ya, porque claro, estás interviniendo en políticas que allí te fiscalizan, porque no tienes que llevar a cabo. Te estás metiendo en organismos que son autónomos,
O por ejemplo que no sé, el Estado se metiera en las políticas del Banco Central. ¿Ya? Las políticas monetarias con tasas de interés muy bajas provocan un alto gasto privado y endeudamiento. El déficit fiscal provoca un debilitamiento del dólar. Entonces, las causas de la crisis son súper variadas. Ya pueden ser factores externos, pero también factores internos. ¿Ya? Los 3 puntos anteriores son políticas públicas que inducen respuestas negativas y riesgosas del sector privado. ¿No? Efectos de la crisis en el mundo, queda la Fox. Más famoso. Actualidad económica nacional, pero ustedes verán cómo está el país para esto está desactualizado, lo sirve actualidad de la economía nacional, servicio 2012. Chile es el mayor productor mundial de cobre, litio, yodo, ciruelas, manzanas deshidratadas, salmón, trucha y listo, se repitió. ¿Y eso hace cuándo fue? 2012. No, pero todavía sigue. No, pero todavía sigue. Sí, sí, la salmonera. O sea, la Entonces, con esos datos, deberíamos ser la mansa potencia, por lo menos sudamericana. Júguenlo usted, no lo voy a decir. Hay datos, 2017, está la economía de Chile, lo puede buscar, wikipedia.com. ¿Ya? Pero acá hay datos interesantes. ¿Cuánto, por ejemplo, exporta Chile? O sea, 69.000 millones de dólares. ¿Cachai? Productos exportados, cobre, fruta, productos de pescado, papel. O sea, el tema marítimo, el tema de pescado es muy fuerte en Chile, que es nuestro principal cliente. Entonces, las exportaciones. O sea, más del cuarto de nuestras exportaciones se van a China. Ustedes quieren que los aranceles de Estados Unidos, entre comillas, están aumentando. Claro, acá, 14, o sea, estamos hablando de nuestros 3 principales clientes: China, Estados Unidos, Japón. Bueno, y Brasil también está dentro del top 5 porque Brasil es Brasil, por 200 millones de dólares. Pero igual la importación es alta. Pero mira, que bueno, la importación es alta también, pues. Importaciones, así como exporta 69.000 millones de dólares, importa 61.000 millones, por ende, déficit o superávit. ¿Cuántas son las exportaciones netas? ¿Cuánto le quieren? Aproximadamente. 5%. No, se resta. Sí, porque se resta. Se resta, o bien. Son 5 Casi y algo. 8. Casi 8. Ah, 8. O sea, cacha, exportáis 69.000 millones. Sí, pero no es Que tanto. ya no llueve. Entonces se ve, ay no, que Chile exporta caleta, no, que esto se ha exportado, pero Hasta la hemos subido. Sí, pero para ver si realmente estamos creciendo tenemos que ver quién, ¿no? Tenemos que ver las exportaciones netas, ya viejo, hay que crezcamos en las exportaciones, pero a ver, cuéntame las importaciones. Para que cachemos, porque claro, es fácil promover el dato que se ve bonito, cuando resulta que ese dato bonito hay que verlo en su conjunto, porque la macroeconomía son datos en conjunto para poder diagnosticar. Entonces ahí hay un ejemplo y efectivamente se repiten más o menos los mismos actores, pero ojo, que a Argentina le compramos harto. Y aquí no aparece Bolivia, pero Bolivia es uno de los principales. Era, pero sigue siendo importante. No, yo no produciendo Por eso está Sí, pues. Acuerdos comerciales. Chile tiene 29 acuerdos comerciales con 65 mercados que representan el 67% de la población mundial. ¿Qué son los acuerdos comerciales? Ya sea acuerdos de negociación o lo que se conoce como los TLC, Tratados de Libre Comercio. En total sumados son 29 acuerdos comerciales que tenemos con distintos países del mundo. Países y ocupaciones. El conjunto de países, no es que solamente tengamos con 29 países, sino que, no sé, Mercosur, por ejemplo, el mercado común del sur, son varios países. Eso es un acuerdo. Exportaciones y socios comerciales, estrategia comercial de Chile. Chile es una economía pequeña, para la cual la inserción económica internacional ha sido el componente más importante. O sea, Chile se abrió mucho al tema internacional gracias al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
ya, que hizo harta alianza, con el que alegaban los que son más antiguos y que te pasaba viajando. Bueno, dentro de esos viajes, con Martita de Rechea, hubo hartos acuerdos comerciales que se cerraron y hoy día también nos abrieron las puertas. En ese entonces, estamos hablándole del año 1994, 98, se abrieron hartas puertas y esas se han mantenido. Mapa de acuerdos comerciales vigentes, ahí están, para que los vean, ahí están los 29, súper bonitos, chao. Que el Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional, o sea, como un banco central, pero Mundial. internacional. Por ende, este es el que provee los datos, este es el que mide la riqueza de los países, la pobreza, el coeficiente de Gini, también lo da el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Es administrado por 189 países miembros, a los cuales rinde cuenta, entre ellos también está Chile, y los datos tal como se actualizaban, no incluye el CUI, pero el CUI ya pasó. Impactos de la crisis externa en la economía chilena, caleta. ¿Cómo afecta a Chile una crisis económica externa? Listo. Chicos, con esto doy oficialmente por terminada el módulo Economía de la Administración. Ha sido un gusto hacerles clase. Les deseo una muy buena Semana Santa. No se destruyan. Recuerden que